Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de recibirles y agradecerles su asistencia a este nuevo acto del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy recibimos de nuevo al vicepresidente y comisario de Competencia de la Unión Europea, don Joaquín Almunia, quizás el español que ha desempeñado ese cargo durante más tiempo, algo más de 10 años. Este acto es, de algún modo, su despedida en este foro tras desempeñar funciones muy relevantes en la Comisión. Pero le esperamos para el futuro, allí y donde quiera que esté. Discutido en España tanto por los socialistas, los que le propusieron, como por los populares, por considerar que no ha defendido con suficiente ardor los asuntos españoles, ha acreditado en sus dos responsabilidades, economía y competencia, un enorme rigor en el análisis de los problemas, un indudable compromiso por los ideales que animan la construcción europea y una sana independencia de criterio ajeno a las presiones de unos y de otros. A punto de concluir su misión, somos muchos los que nos preguntamos acerca de cuál será el futuro de Joaquín, al tiempo que se subraya que ni la política europea ni la española están sobrados de líderes como para desaprovechar su enorme capital. Para el Fórum Europa es un gran honor recibir de nuevo al vicepresidente Almunia. La tribuna, querido amigo, es suya. Buenos días. Querido José Luis, muchísimas gracias por invitarme aquí de nuevo a este foro. No sé ya cuántas veces he ocupado este atril durante un rato que espero no sea muy largo para dar lugar después al debate. Queda, como decía José Luis Rodríguez, muy poco tiempo para el relevo, para dar paso a la siguiente comisión, a la comisión presidida por Jean-Claude Juncker. Queda un mes. El 1 de noviembre la nueva comisión tomará posesión de sus respectivas responsabilidades en el edificio Berlaymont. Hoy empiezan las audiencias de los futuros comisarios ante el Parlamento. Espero que todo se desarrolle de manera que el 1 de noviembre pueda haber una nueva comisión en su cargo, en su puesto. Es necesario en Europa que todas las instituciones, después de las elecciones europeas de hace unos meses, que las nuevas instituciones empiecen a funcionar a pleno rendimiento cuanto antes, porque tenemos una serie de desafíos y problemas que cumplir. Yo he estado cumpliendo mis responsabilidades en la Comisión 10 años y medio, ahora, desde que en abril del 2004 José Luis Rodríguez, pero no este José Luis Rodríguez, sino José Luis Rodríguez Zapatero, me propuso como candidato a sustituir a Pedro Solbes en la Comisión Europea, en la cartera de Asuntos Económicos y Monetarios. Desde entonces estoy allí. Creo que ha sido una época, para mí, desde luego, extraordinariamente interesante y gratificante desde el punto de vista político, profesional y personal, pero también es verdad que ha sido un periodo difícil. Y un periodo difícil por la crisis económica y sus consecuencias, y un periodo difícil porque para quienes creemos en Europa y estamos convencidos de que el futuro de la integración europea es el que nos va a ayudar a ir resolviendo nuestros problemas y a hacer frente a los desafíos que tenemos, el ver cómo, como consecuencia de la crisis, incluso antes de que la crisis estallase, la integración europea se encuentra con dificultades y con obstáculos en algunos sectores de la sociedad y en algunos países en particular, es algo preocupante, y hay que traducir esa preocupación en imaginación, en voluntad política y en capacidad de formular estrategias y políticas para superar esos obstáculos. La crisis ha golpeado a Europa más que a ninguna otra región del mundo, y no solo en términos económicos, también en términos sociales y políticos. Y esto no es fruto de la casualidad o de la incapacidad frente a la crisis. Esto tiene su origen en que Europa, antes de la crisis, tenía problemas y desafíos que no estaba siendo capaz de afrontar de manera adecuada, en profundidad. Desde los años 90, Europa tiene problemas estructurales para crecer. El potencial de crecimiento de las economías europeas, siempre hay excepciones, pero en general el potencial de crecimiento es el más bajo de todas las regiones del mundo, junto con Japón. Es difícil mantener
la competitividad en Europa ya desde mitad de los años 90, y no solo por la emergencia de nuevas economías extraordinariamente potentes y dinámicas, como China o como India o Brasil u otros, sino porque incluso entre los países industrializados, entre el área de las economías industrializadas, Europa ha venido mostrando desde los años 90 menos aumentos de productividad y mayores rigideces que le permitan hacer frente a desafíos como los que tiene el mundo actual, o que nos permita a los europeos aprovechar al máximo los beneficios de nuevas tecnologías, de innovación y de oportunidades que son propios de esta época en la que vivimos. Y junto a estas dificultades económicas, rigideces, miedo a afrontar el futuro, falta de voluntad política, tendencia a ir cada uno por su lado, hay, por supuesto, un sustrato social, no es solo imputable a los responsables políticos, hay un sustrato social, ciudadano, de un cierto recelo a la supranacional y de una cierta tendencia a afrontar los desafíos replegándose sobre sí mismos en vez de haciendo avanzar la integración europea, eliminando fronteras, uniendo esfuerzos, coordinando políticas y estrategias. La crisis económica ha generado en Europa millones de desempleados, un aumento todavía mayor que el que se venía produciendo antes de la crisis de las desigualdades, problemas muy serios en el sistema financiero, aunque el sistema financiero europeo no estuvo en el origen, pero sí ha sido el sistema financiero que ha sufrido más para afrontar las consecuencias de la crisis en ese sector. Hemos pasado en la zona euro 2 recesiones y no estamos fuera de riesgo de sufrir una tercera, ojalá la evitemos. Hemos detectado fallos evidentes en el diseño de la Unión Económica y Monetaria, que se lanzó hace 20 años, o hace algo más de 20 años, en el Tratado de Maastricht, y la crisis ha demostrado que hacen falta instrumentos que no estuvieron previstos y que ha costado empezar a poner en marcha porque ha habido que hacer a la vez nuevos planos de la casa y llamar a los bomberos para apagar el incendio en el inmueble. La unión bancaria no estaba prevista en el origen de la Unión Económica y Monetaria y hoy, que ya empieza a ser una realidad, es algo que se considera a todas luces imprescindible para el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, igual que no está previsto, pero habrá que preverlo, habrá que ponerlo en marcha, un instrumento de capacidad presupuestaria, fiscal y presupuestaria a escala de la zona euro, porque no es posible resolver los problemas que tenemos de demanda agregada en la zona euro solo pidiendo a cada país individualmente a que adopte sus políticas de consolidación fiscal. O hay una capacidad de la zona euro para hacer política anticíclica en materia fiscal y presupuestaria, o no podemos seguir mirando a Frankfurt y pidiendo al Banco Central Europeo que haga todo lo que hay que hacer en la Unión Económica y Monetaria, porque no es posible. Lo acaba de decir este verano Mario Draghi en un magnífico discurso en una reunión en Estados Unidos, y los gobiernos todavía no han empezado a leérselo despacio y a asumir las consecuencias de lo que está diciendo el Banco Central Europeo, pero tendrán que hacerlo. Y tendrán que hacerlo no solo por la necesidad de afrontar esta nueva fase de la crisis y evitar la tercera recesión y recuperar crecimiento potencial y afrontar los problemas de paro y de endeudamiento de nuestras economías y de nuestras sociedades, sino que tendrán que hacerlo porque, si no, la siguiente fase de la crisis, que primero fue financiera, después económica, etcétera, se puede convertir en una crisis política que a todas luces creo que estamos obligados a evitar. Una crisis política en Europa, que algunos síntomas se empiezan a ver en algunos países, una crisis de desafección de millones de ciudadanos europeos que piensan que con los actuales instrumentos, con las actuales estrategias, con las actuales políticas, no se será capaz de recuperar el pacto social en el cual se ha basado el modelo social y el modelo de sociedad europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y esta sensación de desafección, de cierta quiebra del pacto social, de deslegitimación de sectores de la actividad política, abre la puerta a populismos, genera tensiones muy fuertes en el sistema de partidos de muchos Estados miembros de la Unión Europea, incluso se empiezan a escuchar voces, es verdad que desde mi punto de vista mucho más preocupantes en la extrema derecha en algunos países,
voces que empiezan a poner en cuestión las bases mismas de la democracia parlamentaria en la cual hemos asentado nuestro modelo de convivencia y nuestra concepción de la vida pública y de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y si se pone en cuestión el pacto social y si se pone en cuestión la democracia parlamentaria, por supuesto que por el camino se pone en cuestión la idea misma de la integración europea. Pero mi opinión es que la crisis profunda no se para en la crisis de la integración europea, que existe sin duda. Por esa tentación a replegarse en lo nacional, en las fronteras del viejo Estado-nación, la crisis es del Estado-nación. Y no solo en Escocia, en relación con el Reino Unido, no solo aquí, en España, hay muchos países donde se percibe, con diferentes manifestaciones, con diferentes tensiones que estallan por un sitio o por otro, o que tienen el riesgo de estallar, pero hay una crisis del Estado-nación porque el Estado-nación no es capaz de responder a los ciudadanos ante los desafíos que tenemos por delante. El Estado-nación puede seguir haciendo muchas cosas, y muchas cosas las va a hacer mucho mejor que una estructura supranacional. Pero resolver los problemas de crecimiento que tiene el conjunto de la zona euro, resolver los problemas de evolución de las desigualdades como consecuencia de unos sistemas tributarios cada vez más injustos y al mismo tiempo cada vez más fáciles de evadir o de eludir, eso no lo va a resolver ya nunca más el Estado-nación, salvo que pensemos que el mundo va a volver a donde estaba hace ya muchas décadas, un mundo de Estados-nación donde no había posibilidad de traspasar fácilmente las fronteras de cada Estado-nación. Eso ya no va a poder volver y ojalá nadie esté tentado de ir marcha atrás porque eso daría pie otra vez al despertar de toda una serie de tensiones, de pasiones, de bajas pasiones, si me lo permiten, que están detrás de los mayores desastres que hemos sufrido los europeos en el siglo XX. Por lo tanto, Europa hay que verla teniendo en cuenta el origen, por qué surge la integración europea, un espacio de paz, de reconciliación entre países que se habían peleado una y otra vez a lo largo de siglos, un espacio de libertades, una democracia fuerte, la protección de los derechos humanos, un modelo social, un estado de bienestar, si quieren. Eso tiene que seguir siendo Europa, pero a la vez Europa tiene que ser la plataforma desde la cual luchemos contra el terrorismo internacional. Europa tiene que ser la plataforma desde la cual pongamos orden en la evolución de los flujos migratorios. Europa tiene que ser la plataforma a partir de la cual lideremos la lucha contra el cambio climático. Europa tiene que ser el espacio en el cual encontremos soluciones para reducir desigualdades, garantizar futuro a las generaciones jóvenes, mejorar la calidad del empleo, utilizar de manera inteligente y no de manera que se creen más problemas de los que se resuelven, mecanismos de redistribución, provisión de servicios públicos. Hay muchas cosas que solo pensando a nivel europeo y actuando de manera coordinada a escala europea las vamos a poder conseguir en los próximos años y en las próximas décadas. Y, por lo tanto, hay que tomarse en serio cómo desbloquear los obstáculos que se han ido poniendo en el camino de la integración europea y cuáles son los obstáculos que es urgente desbloquear. Me van a permitir que, a modo de balance de una experiencia de 10 años y medio, les resuma cómo veo yo esas prioridades. Por cierto, no me las invento yo tuve la suerte de haber trabajado durante mis años de comisario de Asuntos Económicos y Monetarios mucho tiempo, muchas horas, con quien va a ser presidente de la Comisión Europea, es Jean-Claude Juncker, y no me cabían dudas, pero lo confirmé escuchando su discurso en el Parlamento en el pasado mes de julio. Estas son las prioridades que, lógicamente, un europeísta convencido y un político de altura como es Jean-Claude Juncker puso ante el Parlamento para conseguir el voto de confianza que le dio el Parlamento. La primera prioridad, el crecimiento y el empleo, por supuesto. Como decía antes, tenemos serias dificultades para crecer, las teníamos ya antes de la crisis y se han agravado durante la crisis. Un país como Italia tiene, según las estimaciones de la Comisión Europea, un crecimiento potencial negativo
Es decir, que en condiciones normales, eliminando los efectos del ciclo económico, los impactos del ciclo económico sobre ingresos, gastos, oferta y demanda, en condiciones normales Italia no crece, salvo que se adopten toda una serie de reformas difíciles, que no producen efectos inmediatos, pero que no queda más remedio que adoptar. La pregunta es, ¿Italia sola lo puede hacer? ¿Es que España solo va a poder aguantar sobre los hombros de la sociedad española y de las instituciones de la democracia española la reabsorción urgente del mayor número de desempleados posibles y la creación urgente del mayor número de puestos de trabajo posibles? Y puestos de trabajo no que duran un día, una semana, un mes, sino puestos de trabajo estables, que ofrezcan futuro, que aporten valor a las personas que los ocupan y a la sociedad para la que trabajan esas personas. España sola no puede, Italia sola no puede, Francia sola no va a poder, Irlanda, Grecia, Portugal, etcétera, etcétera, tampoco. Los únicos que creen que pueden solos son los británicos euroescépticos, y algún día se despertarán de su error, y los únicos que dudan si pueden solos son los alemanes. Pero tampoco los alemanes pueden. La economía alemana en este año está empezando a acusar síntomas de fatiga, se está empezando a hablar por parte no de españoles o de comisarios europeos, por parte de economistas alemanes muy prestigiosos. Ahí había uno que daba una entrevista en un medio de comunicación de tirada nacional. Alemania tiene que afrontar reformas. Afrontó en los 90 reformas muy importantes y a principios de la década pasada, pero ahora la economía alemana ya empieza a demostrar síntomas de fatiga, y eso que es la economía más fuerte, más competitiva, con menos desequilibrios presupuestarios, porque no tienen déficit, tienen un nivel de deuda pública alto, pero están financiándose a tipos negativos en el mercado. Es verdad que tienen un superávit de cuenta corriente enorme, quiere decir que no saben cómo invertir sus ahorros, lo cual es algo que nos preocupa al resto de los europeos, pero es algo que les empieza a preocupar también, y buenas razones tienen para ello, a los propios alemanes. Cada país por su cuenta no lo va a resolver, no lo vamos a resolver. Y tenemos una plataforma fantástica para coordinar actuaciones de manera inteligente, no para imponer unos a otros las reformas que hay que hacer, que a veces es necesario, pero no es agradable. Pero la Unión Económica y Monetaria no está solo para eso. La Unión Económica y Monetaria no puede ser una plataforma desde la cual algunos pocos países le dicen a todos los demás lo que tienen que hacer. Eso no funciona y genera las reacciones que sabemos que están generando en muchos países de la zona euro. La Unión Económica y Monetaria es una plataforma para actuar de manera coordinada en beneficio común de todos los miembros de la Unión Económica y Monetaria, y los gobiernos tienen que darse cuenta de eso. Ya estamos en el año 2014, 6 años después del estallido de Lehman Brothers y del inicio de la fase dura de la crisis. Ya es hora de que los gobiernos se den cuenta de que lo que dice el presidente Draghi de la Banca Central Europea este verano, o de lo que dice la Comisión Europea, no es capricho de unos europeístas utópicos, es análisis de la realidad y pragmatismo para salir de la crisis y de sus consecuencias de la mejor manera posible y lo antes posible. Una base muy importante para ayudar en esa salida es seguir construyendo el mercado interior, y es la prioridad número 2, después del crecimiento, que dará empleo, por supuesto, construir el mercado interior, que es una plataforma fantástica para apoyar sobre ese mercado interior de 500 millones de personas un crecimiento sostenido y sostenible. Pero no tenemos todavía un mercado interior. Se dijo que en el año 92 se iba a completar el mercado interior. Se completó bastante, pero no del todo. Quedó todo el sector servicios prácticamente fuera. Los servicios financieros empezaron a integrarse, pero con la crisis se ha dado marcha atrás en la integración de servicios financieros a escala europea. Y ahora tenemos 2 territorios, 2 terrenos, donde la prioridad para los próximos años es ayudar a construir el mercado interior. El primer sector, la energía, sin ninguna duda, y no solo por razones económicas, de coste relativo respecto de los Estados Unidos con su shale gas, también por razones de seguridad, porque si miramos al oeste tenemos un problema de competitividad con los costes energéticos de los Estados Unidos, y si miramos al este tenemos un problema de seguridad muy fuerte con la enorme dependencia del gas de una serie de países, aparte del problema serio
de Ucrania, de la crisis en Ucrania, pero hay 8 países miembros de la Unión Europea que tienen una dependencia 100% o casi del 100% respecto a las importaciones de gas natural procedentes de Rusia. Y no tenemos interconectado el mercado interior de energía, y en España lo sabemos muy bien, se sigue defendiendo, y ahí está en el tratado, por lo tanto no se va a cambiar de la noche a la mañana, el que cada país puede decidir su mix energético. El Reino Unido está decidiendo lo nuclear, Alemania decidió parar lo nuclear, Italia no tiene nuclear, hay otros países que apuestan por renovables, hay otros que apuestan menos por renovables, etcétera, etcétera. Esto no tiene sentido. Y solo un mercado común de la energía y una estrategia común en materia energética que nos lleve a ese mercado común va a ser capaz de resolver problemas de seguridad que no los podremos resolver de otra manera y problemas de competitividad que están seriamente afectados por la evolución de los costes energéticos relativos con nuestros principales competidores. ¿Hay capacidad política en los gobiernos para hacer todo esto? Yo creo que sí. ¿Hay voluntad política? Yo tengo mis dudas. Y creo que hay que traducir la capacidad en voluntad y en hechos concretos, en decisiones concretas. En algunos casos, esa voluntad política se ha traducido en hechos. La unión bancaria es un ejemplo. Hace 4 años hubiese sido inimaginable que estuviésemos donde estamos hoy en la unión bancaria, con un supervisor único de la zona euro, con un mecanismo único de resolución bancaria en la zona euro que va a entrar en vigor el 1 de enero próximo, con un ejercicio de pruebas de esfuerzo que va a hacer públicas a final del mes que viene el Banco Central Europeo y que va a dar, espero, estoy convencido de ello, un margen de confianza grande sobre la solvencia y la capacidad de prestar servicios y de prestar financiación del sistema financiero de la zona euro, etcétera. Pero los gobiernos no solo tienen que buscar cómo traducir su capacidad en hechos concretos, tienen que renunciar a la tentación permanente de la inmensa mayoría de ellos, y esto es muy negativo desde mi punto de vista, a apuntarse siempre lo bueno a título nacional y enviar hacia Bruselas, un magma llamado Bruselas, donde todo cabe, incluso quienes no viven ni trabajan en Bruselas también son denominados Bruselas, todo aquello que es desagradable, áspero, difícil de explicar. No, eso Bruselas, nos lo impone Bruselas. Y es una imposición donde quienes dicen que se les impone la decisión están sentados en la mesa donde se adopta la decisión. ¿Cuántas veces hemos oído a primeros ministros, incluso jefes de Estado y de Gobierno, salir de un Consejo Europeo y explicar exclusivamente en el mismo edificio donde han estado reunidos los 28, en la planta baja donde están las salas de prensa, explicar lo que ellos han conseguido para su país a costa de lo que los otros han cedido? Y eso no es forma de avanzar. Si eso lo hiciese cada ministro al salir de cada Consejo de Ministros, estábamos aviados en todos los Estados miembros. Y cada vez hay más decisiones que ya no se toman en los consejos de ministros de cada Estado miembro, sino que se adoptan a escala europea, y hay que sentirse, si se es parte, si se forma parte de esa institución, hay que sentirse responsabilizado para lo bueno y para lo menos bueno de las decisiones de esa institución. Yo a veces comparo cómo reacciona el Banco Central Europeo a la salida de sus reuniones a la hora de tomar una decisión y de explicar la decisión que han tomado. Reaccionan como una institución. Y a 200 o 250 kilómetros en Bruselas, cómo sale cada jefe de Estado y de Gobierno de una reunión del Consejo Europeo. Y desgraciadamente nos queda mucho todavía para poder dar a los ciudadanos la imagen de que Europa tiene una plataforma de toma de decisiones estratégicas importantes, relevantes, para el presente y para el futuro, donde sus miembros se sienten corresponsables. Y eso falta, y eso espero que sea algo que mejore en los próximos años. La Comisión Europea no puede suplir ese tipo de corresponsabilización de los gobiernos, que siguen teniendo todavía no toda la capacidad de tomar decisiones. Hay muchas que las toma la decisión, hay otras muchas que son tomadas en codecisión con el Parlamento, pero el Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno, siguen teniendo una responsabilidad muy importante. Y acabo con un comentario sobre España, el único que voy a hacer. España ha hecho cosas importantes en el periodo democrático, sin ninguna duda, y en estos años de crisis también, desde el inicio de la crisis.
tanto el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como el gobierno de Mariano Rajoy. Y se le reconoce a España esa capacidad de asumir responsabilidades y de adoptar medidas, por duras que sean, en términos de ajustes o reformas, sin duda. Pero a la vez no es fácil, no es cómodo decirlo, pero hay que decírselo. Yo creo a los ciudadanos españoles que son mayores de edad que queda todavía mucho trabajo. Queda mucho trabajo en el sistema educativo. Queda mucho trabajo para dar trabajo. Queda mucho trabajo para apoyar la investigación. Queda mucho trabajo para innovar. Queda mucho trabajo para desburocratizar, para eliminar trabas, para eliminar intervenciones administrativas sin sentido, para cobrar los impuestos, para explicar si hace falta más ingresos, por qué hacen falta más ingresos. Hace falta mucho trabajo para absorber deudas públicas y privadas. Y, por lo tanto, hay que decir, hemos hecho lo que hemos hecho y está bien hecho y está produciendo resultados, pero no se puede cerrar ahí la persiana e impedir que los ciudadanos tengan una visión precisa de lo que queda. Y queda mucho. Y eso que queda por hacer exige, por sintetizar, dos cosas. Exige responsabilidad política de los políticos y responsabilidad ciudadana de quienes tienen decisiones que tomar, que son relevantes para el funcionamiento de la sociedad. Y creo que hay que reforzar la idea de responsabilidad en la manera en la que se ejerce la política y cualquier actividad pública en España, sinceramente lo creo, y por eso lo digo aquí. Y dos, España no puede permitirse el lujo de ser euroescéptica. No podemos permitirnos el lujo. Y somos uno de los países que más argumentos tiene en el pasado inmediato para ser proeuropeo, para explicar con datos, con ejemplos, con resultados, las ventajas de ser proeuropeo y de apostar por Europa. Muchos ejemplos y muchas razones. Pero hay una cierta quiebra de esa confianza en Europa, que es verdad que en algún momento fue confianza ciega, y no hay que tener confianza ciega en nadie, hay que tener confianza racional, basada en argumentos, pero creo que hay que reforzar en España el discurso positivo respecto de las oportunidades y de la importancia de la integración europea, y creo, sinceramente, y con esto ya acabo, que España tiene que estar más presente a todos los niveles. En mi experiencia de 10 años y medio, una de las sorpresas que me he llevado a lo largo de estos años, antes y después de la crisis, es que España no está tan presente como yo me imaginaba. Y la presencia no quiere decir tener un cargo u otro en una institución. No digo que no sea importante, pero no es lo más importante. La presencia es participar en el debate, aportar propuestas y no solo críticas, tejer redes de complicidad, de coincidencia, de movilizar esfuerzos, de avanzar propuestas, de apoyar estrategias, de aplicar decisiones. En mi opinión, somos todavía un país proeuropeo, pero algún virus de euroescepticismo o de alejamiento de Europa nos ha vuelto a atravesar los Pirineos y yo querría que eso se eliminase lo antes posible. Muchas gracias. Señor Almunia. ¿Me tengo que poner ahí? No, está usted ahí estupendamente. Usted no defrauda y seguramente tampoco va a defraudar en las respuestas a una cantidad de preguntas considerable. Usted ha hablado de la impotencia del Estado-nación para satisfacer las expectativas y necesidades de los ciudadanos. ¿Cree usted que la solución es una Europa desigual y vasalla de la señora Merkel? Le preguntan. Creo que ya lo he respondido en mi intervención inicial, ¿no? Yo creo que en Europa todos tienen que participar, todos los gobiernos y los países tienen que participar, tienen que compartir decisiones, no imponer las decisiones que les vengan mejor o que crean más acertadas. No hay que imponer nada, hay que coordinar, acordar en común, convencer, y eso sí, si alguien que es el destinatario de una decisión adoptada en común a escala europea no está aplicándola,
las instituciones europeas, no un país determinado, no un parlamento de otro país, sino las instituciones europeas, la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo, tienen no solo la posibilidad, sino la obligación de decirle a un país miembro: usted no está cumpliendo con lo que usted mismo también, junto con los demás, han acordado en el Consejo Europeo, en el Eurogrupo, en el ECOFIN o en donde fuere. Lorenzo Larrea, se ha dejado usted muchos pelos en la gatera con el polémico asunto de las ayudas al sector naval español. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo van las negociaciones con el Gobierno español? ¿Se sabe cuánto dinero deberán devolver a la Hacienda española los receptores de ayudas para la construcción de barcos? Hacerme una pregunta hablando de pelos. Yo cuando fui a Bruselas ya no tenía, o sea que no me he dejado prácticamente nada allí. En Bruselas me dejaré, cuando deje dentro de un mes la comisión, la responsabilidad de miembro de la comisión, me dejaré muchos buenos recuerdos, una experiencia fantástica, que espero traérmela en la maleta, muchísimos amigos y una convicción reforzada en la integración europea. Yo, por decir un dato biográfico, cuando todavía tenía algo de pelo, estuve trabajando en Bruselas, a principios de los años 70, como economista. Mi primer trabajo profesional serio fue economista en temas europeos en Bruselas durante algo más de 3 años, con un paso por el Parlamento Europeo por el Grupo Socialista. Y desde entonces he sido un europeísta no solo de voluntad, sino de convicción, con argumentos, porque pude conocer entonces lo que era la integración europea. Ahora, después de 10 años y medio de miembro de la Comisión Europea, soy mucho más europeísta de lo que era en abril del 2004 cuando fui, con muchos más argumentos y con nuevos argumentos que he tratado de evocar rápidamente en la intervención inicial. Y ahora voy a lo que de verdad se me preguntaba, aparte de la cosa capilar, el tax lease. La última vez que estuve aquí, bueno, alguno de ustedes estaría seguro, había los representantes de algunos astilleros que tomaron la palabra por su cuenta, creándole problemas a José Luis Rodríguez. Hubo una decisión de la Comisión de declarar ayuda no compatible, la ayuda que los inversores, no astilleros, sino inversores, habían dado para engrasar el sistema de tax lease que permitía a los astilleros vender más fácilmente sus barcos, cosa que todo el mundo intenta, por supuesto, vender más fácilmente sus productos, pero permitía a los inversores pagar menos impuestos. Y por ahí entró el régimen de ayuda de Estado, no por los barcos, sino entró por los impuestos, por la rebaja fiscal de los inversores, que era una rebaja fiscal selectiva, utilizando, en parte, al menos, dentro de una ingeniería fiscal que no sabría explicar con detalle, porque es muy complicada, pero hay muy buenos abogados fiscalistas que podrían hacerlo, pero los inversores aprovechaban, en parte, una normativa de ayuda de Estado solo pensada para astilleros o para el sector marítimo en beneficio propio, siendo los inversores gente muy respetable por otros motivos, pero absolutamente alejada de la actividad marítima, de la actividad naviera o de construcción de buques. La decisión negativa tiene que ser interpretada por la Comisión en diálogo con el Estado miembro correspondiente, que es España, y por lo tanto ha habido conversaciones en el último año y sigue habiendo conversaciones entre el Ministerio de Hacienda y los servicios de la Dirección General de Competencia de la Comisión para intentar traducir en cifra de devolución de ayudas los párrafos y las previsiones de la decisión que adoptamos en julio del año pasado. Ahí estamos discutiendo. A veces me preguntan, esta misma mañana me ha preguntado alguno de ustedes, bueno, ¿y esa multa se ingresa en dónde? No es una multa, es una devolución de ayudas indebidamente percibidas y quienes recibieron indebidamente la ayuda, que son unos inversores, no astilleros, no navieros, sino inversores puramente dichos, tienen que devolver al señor Montoro, al Ministerio de Hacienda, o a quien esté entonces en el Ministerio de Hacienda, la cantidad indebidamente percibida. Y ahí estamos. Ahora me voy y el dossier sigue encima de la mesa para quien lo tenga que ver después de mí. Tracy Rucinski, de Reuters, le pregunta si nos puede decir usted el estado de la investigación de las ayudas a los clubes de fútbol en España. Pues está en curso. No puedo decir nada porque es una investigación en curso, que tampoco la voy a concluir yo.
Salomé Arregui dice: ¿cesará usted como comisario de competencia sin multar a Google, por ejemplo, con 6.000 millones de dólares? ¿Por qué cree que ha sido imposible un acuerdo amistoso con el gigante norteamericano? ¿Siente como si Google le hubiera hecho perder el tiempo, como si le tomara el pelo, que no tiene? Juan Briones le pregunta: ¿cree que el cambio de actitud frente a los compromisos de Google... ¿por qué el cambio de actitud frente a los compromisos de Google? ¿Se someterán nuevos compromisos a la valoración de los competidores de Google? Vamos a ver. La investigación sobre un aspecto de la actividad de Google, que es la búsqueda y la búsqueda especializada, empezó formalmente en noviembre del 2010. Es decir, empezó durante mi periodo, había quejas, estuvimos analizando las quejas y cuando se tienen dudas razonables sobre la posibilidad de un abuso de posición dominante, se abre una investigación y eso es lo que hizo la comisión, a mi iniciativa, en final de noviembre de 2010. Desde entonces hemos venido trabajando con Google, por un lado, a la vista de nuestras preocupaciones que nos llevaban a pensar en la posibilidad de un abuso de posición dominante, y hemos trabajado también, por supuesto, mucho con los que han presentado quejas formales. A lo largo de estos casi 4 años, el número de quejas ha aumentado y el contenido de las quejas ha ido variando en la misma medida en que va variando casi cada día, cada segundo, lo que Google ofrece al usuario cuando hacemos un clic y entramos en el motor de búsqueda con cualquiera de los servicios de Google, que tiene ya cada vez más servicios. Entonces, primera consideración, no toda la actividad de Google está incluida en esa investigación. Cada vez Google se extiende a más áreas que no están siendo investigadas porque lo que estamos investigando desde hace 4 años es una actividad precisa de Google, importante pero precisa. Probablemente se vaya a abrir otra investigación, tampoco en mi periodo ya, no en el próximo mes, pero probablemente porque está muy avanzado el trabajo, sobre otra actividad que ha ido siendo cada vez más importante en Google, que en noviembre del 2010 era muy pequeña, pero ahora es muy importante, que es el ecosistema Android. Con la extensión de los teléfonos inteligentes, de los smartphones y de las tabletas, y con la cuota de mercado que Android ha ido ganando a lo largo de estos años, pues también se han producido quejas, hemos estado mirando las quejas, estamos mirando las quejas, y probablemente se abra una nueva investigación ahí. Hemos recibido una queja, poco antes del verano, sobre un tercer grupo de actividades de Google que tienen que ver con la manera en que Google opera con los servicios de Mapas, Google Plus y YouTube. Es la primera vez que nos ha llegado una queja formal sobre esas actividades y es un tema distinto al de la investigación inicial. Y así podía seguir hablando de cosas de Google que merecen ser investigadas o en el ámbito de la política de competencia o en las ayudas de Estado. Hay temas que pueden ser analizados desde el punto de vista de ayudas de Estado en Europa en relación con muchas multinacionales, pero también Google está incluido en el grupo de posibles objetos de investigación. Y hay actividades que no tienen nada que ver con competencia, como por ejemplo privacidad, protección de datos, el derecho al olvido, etcétera, etcétera, que tiene otro tratamiento. Entonces, en la primera investigación, que es la que está en marcha, muy avanzada, hay 2 posibilidades de resolver una investigación por abuso de posición de dominio. Una, con una prohibición de la actividad que se considera abusiva y, en su caso, con una multa, que esa cifra que ha avanzado quien me hacía la pregunta no tiene nada que ver con lo que eventualmente podía ser una multa en una prohibición de actividades de Google en ese mercado concreto, pero es lo mismo, no estamos ahí todavía. Y la otra posibilidad de resolver el asunto es mediante lo que se llama en la jerga un artículo 9, que es que la empresa bajo investigación presenta unos compromisos para resolver las objeciones y si se consideran que esos compromisos están a la altura necesaria para eliminar el abuso, se llega a un acuerdo, se toma una decisión y los compromisos se convierten en jurídicamente vinculantes. El camino que elegimos desde el principio con Google es este segundo, el de buscar a través de propuestas de Google que sean lo suficientemente eficaces como para eliminar los abusos, una solución jurídicamente vinculante. ¿Por qué? Pues porque es una actividad, la de Google y la búsqueda y los servicios ligados a la búsqueda, que varía tanto en tan poco tiempo
que una simple decisión de prohibición, al cabo de unos pocos meses, probablemente se quedaría sin objeto, quedaría obsoleta y se habría bordeado por todos los lados imaginables. Lo que ha sucedido con la última propuesta de Google es que a nosotros, a mí personalmente y a mis servicios, nos parecía razonable, pero algunos de los que habían presentado quejas formales, al conocer en detalle las propuestas, nos han dado datos empíricos y algunos argumentos muy fuertes que merecen una reconsideración por parte de Google, que está analizando en estos momentos si modifica sus propuestas o no. Si las modifica, pues la siguiente comisión verá lo que tiene que hacer y puede todavía llegarse a una decisión basada en compromisos jurídicamente vinculantes. Depende de cómo reconsidere Google el asunto y depende de la siguiente comisión. Si no lo reconsidera, si dice, mire, lo que usted me está pidiendo para reconsiderar no es posible que yo lo integre en mi mecanismo, no me interesa, pues entonces lo lógico es ir al camino de encontrar una solución mediante prohibición y multa. Pero no se sabe cuál de los dos caminos va a resolver. Ya como última apostilla, perdón por la respuesta larga, pero esto genera mucha tinta y muchas emociones Google, con buenas razones, porque es poderosísimo. Por lo tanto, creo que es bueno explicar las cosas con un poco más de detalle. Pero quienes han aportado a lo largo del verano, junio, julio, los dos grupos de argumentos que me han llevado a reconsiderar la posición y pedir a Google que modifique y mejore sus propuestas, los dos argumentos han venido de empresas americanas. Toda esa leyenda de que si son los editores europeos, la presión de los alemanes y de no sé qué, y algunos de los aquí presentes, no tienen nada que ver con una investigación antitrust. La investigación antitrust es una cosa cuasi jurisdiccional y que tiene que ir paso a paso, con argumentos, con datos, con confrontación de posiciones, y al final hay que tomar una decisión. Pero no se imaginen, por favor, que una investigación antitrust se resuelve mediante presiones externas, cartas de ministros, cartas de los sectores implicados, etcétera, etcétera. O hay argumentos o no hay forma de hacer avanzar esa investigación por parte de quienes quieren un determinado resultado de la investigación. Amparo Valencia dice: los primeros ejecutivos de Telefónica y Vodafone, señores Alierta y Colau, han criticado recientemente las políticas europeas que impiden una adecuada concentración del sector. ¿Qué desea decirles hoy aquí? Bueno, yo lo que les he dicho tanto a César Alierta como a Vittorio Colau, como a otros presidentes y consejeros delegados de grandes empresas de telecomunicación europeas, se lo he dicho y muchas veces, y en conversaciones muy en detalle, en mi despacho. Aquí no les voy a decir nada. Simplemente lo único que les pedí un día, en reacción a una pregunta de un periodista, es que cuando vayan a una universidad de verano no digan frivolidades, que hablen igual que me hablan a mí en el despacho. ¿Cómo ven desde la Comisión la operación Yastel, la OPA de Orange sobre Yastel? ¿La aprobación del regulador se llevará desde la Unión Europea o se lo remitirá a España? ¿Cómo ven esta concentración? Hombre, leemos la prensa, pero ver, en el sentido formal en que una autoridad de competencia tiene que ver las cosas, todavía no hemos visto nada. Eduardo Segovia, del Confidencial. ¿Es posible que se levanten las restricciones a Bankia? ¿Qué va a pasar con su iniciativa de considerar ayudas de Estado las estructuras en Luxemburgo? Estoy mirando a Gori Golfarri. Bueno, Bankia ha recibido en todo su proceso de reestructuración algo más de 22.000 millones de euros. Ante una entidad que tiene esa carga a la que tiene que hacer frente en los próximos años, yo prefiero no responderle aquí, sino hablarlo por los procedimientos establecidos. Creo que está haciendo Goiri Golfarri, mi paisano y amigo, está haciendo una gestión con su equipo muy brillante, pero 22.000 millones de euros me llevan a pensar que una respuesta aquí no sería lo más adecuado. Señor Goiri Golfarri, ¿quiere hacerle alguna argumentación al vicepresidente? Carmen Ramírez de Ganuza, del Mundo, dice: ¿está de acuerdo con el voto en contra de los socialistas españoles a Arias Cañete? Ignacio Bernaldo de Quirós, de La Sexta Noticias: ¿cree usted que Miguel Arias Cañete reúne los requisitos para ser comisario de Acción Climática y Energía? ¿No existe conflicto de intereses por su relación con empresas del sector?
A Miguel Arias lo conozco desde diciembre del año 1982. En esa fecha, en ese mes, a mí Felipe González me nombró ministro de Trabajo. Yo era muy joven entonces. Y Miguel Arias, que era todavía más joven que yo, porque creo que tiene 1 o 2 años menos que yo, era senador de Alianza Popular y en aquella primera legislatura era el que llevaba los temas del Ministerio de Trabajo, por lo tanto, hemos discutido y debatido desde entonces. Luego me lo he encontrado en muchas ocasiones, en sus diferentes etapas y en mis diferentes etapas. En cuanto a la pregunta que me hace, o sea, que yo, desde el punto de vista político, profesional, personal, pues tengo una buena opinión de Miguel Arias Cañete, como tanta gente, pero lo que usted me pregunta es algo que le corresponde responder al Parlamento Europeo. Miguel Arias, igual que el resto de los comisarios, de los 27 comisarios que van a acompañar a Jean-Claude Juncker en el próximo Colegio de Comisarios, tiene que atravesar las comparecencias parlamentarias en el Parlamento Europeo. Son comparecencias duras, yo he pasado 3 veces por esa prueba y te las tienes que preparar muy bien. Benita Ferrero lo sabe también muy bien. Son 3 horas y pico de preguntas-respuestas, aparte de las respuestas que se envían por escrito con anticipación, que esas son más fáciles porque tienes tiempo de prepararlas y de pulirlas, pero allí 3 horas y media de comparecencia con parlamentarios que no son partes de una fiesta social, sino que están allí para cumplir con su función y hacer un escrutinio preciso, lo más preciso posible, del conocimiento que tiene el candidato a comisario de la cartera que se le ha sido asignada y de otro tipo de cosas que te pueden preguntar, desde preferencias personales, el balance económico de la familia, opiniones sobre Europa y cualquier otra cosa. Por lo tanto, hay que dejar al Parlamento que haga su función, pero el Parlamento hace su función con mucho rigor y debo decir que es una función admirable. Si el comisario o comisaria que está compareciendo entre ellos lo hace bien, el Parlamento va a decir que lo ha hecho bien, y si el Parlamento considera que el comisario o comisaria candidato a ocupar una cartera lo ha hecho mal, por diferentes razones, lo va a decir también. En la Comisión Barroso I ya lo dijo, en la Comisión Barroso II también lo dijo, y nadie descarta que no vayan a decirlo con 1 o 2 o los que sean, pero tampoco nadie, conociendo lo que es el Parlamento Europeo, anticipa una decisión a priorística del Parlamento. El Parlamento valora a los candidatos a comisarios en función de lo que hacen allí, de lo que dicen y de lo que responden allí, no de lo que han leído en los periódicos. Conchi Lafraya, de La Vanguardia, le pregunta: ¿Uber podrá operar en Madrid y en Barcelona? También hay otra pregunta sobre este tema. ¿No es el asunto de Uber un asunto en el que debería intervenir la Comisaría de Competencia? No hay comisaría de competencia, la cartera de competencia. Comisarios, somos comisarios, pero el área de responsabilidad se llama la cartera. Comisaría no es la palabra adecuada, digamos. Pero bueno, Uber es una innovación, como tantas otras que se están produciendo, y muy interesante, pero es una innovación que tiene lugar en un sector regulado. En cada país hay una regulación diferente. Se trata de regulaciones nacionales, por lo tanto, ante ese tipo de innovaciones lo primero que hay que ver es si la regulación es la adecuada o no, y si la regulación no es la adecuada, qué tipo de cambios regulatorios exigen, porque a nadie creo que se le ocurre que los servicios públicos pasen de estar regulados a ser un caos, no por falta de regulación, que podría autorregularse hipotéticamente, sino por incumplimiento continuo y persistente de la regulación que fue aprobada en su día. Por lo tanto, yo creo que en el tema de Uber y en tantos otros aspectos de la llamada economía colaborativa, hay que ver si hay regulaciones que ponen obstáculos que no deben existir, hay que discutir cómo se eliminan, y si la regulación encaja esas innovaciones, pues mejor que mejor, en beneficio de los usuarios. En todo caso, se trata de un mercado de ámbito nacional, porque la regulación es nacional. Estoy mirando a José María Marín Quesada, presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. De llegar a algún lugar, llegará a tu despacho y no al de mi sucesora. Por si tuviera usted pocas cosas que dilucidar. Txell Freixas, de Catalunya Radio, a pocas horas para que el Consejo de Ministros apruebe los recursos contra la consulta en Cataluña, ¿cómo valora que se haya llegado hasta aquí? ¿Cree que la consulta va a celebrarse? ¿Qué piensa que deberían
hacer ahora a Rajoy y más sobre este tema. José Miguel González Huesa, de Servir Media, si usted quedara hoy con Artur Mas, ¿qué les diría? ¿Qué les recomendaría? ¿Cree que van a convocar elecciones anticipadas en Cataluña? ¿Preocupa la situación de Cataluña en Europa? Y Conchi Lafraya, de La Vanguardia, ¿qué opina del pulso Mas-Rajoy? Vamos a ver, empiezo por la primera pregunta. Hay un Consejo de Ministros hoy que va a considerar, o estará considerando, no sé a qué hora empezaba, la posibilidad de elevar un recurso al Tribunal Constitucional, tanto por la Ley de Consultas como por el decreto de convocatoria a la consulta. El Tribunal Constitucional sabrá lo que tiene que hacer, pero es conocido que, según la ley del Tribunal Constitucional, el simple hecho de que admita trámite ese recurso por parte del Gobierno, o los dos recursos por parte del Gobierno, implica la suspensión automática. Y eso yo creo que se va a producir. Yo creo que ya nadie alberga dudas sobre eso. Ayer yo estuve viendo la entrevista que le hizo Ana Pastor a Artur Mas en una cadena de televisión y Artur Mas no iba más allá. Por lo tanto, tampoco voy a ir más allá en qué va a pasar después. Si la consulta está suspendida, está suspendida. Es verdad que es una suspensión temporal por un máximo de 5 meses que puede ser prorrogada por el Tribunal Constitucional, o el Tribunal Constitucional puede decidir entrar al fondo y resolver sobre el fondo de la cuestión antes de que se agote el plazo de la primera suspensión. No lo sé lo que hará. Eso es el Tribunal Constitucional. Viendo la Constitución española y conociendo no solo España, sino la Constitución española, a mí me parece obvio, es una opinión política, que una consulta de esa naturaleza no la puede ejercer de manera unilateral una sola comunidad autónoma, porque es algo que nos importa a todos y el artículo 2 de la Constitución es muy claro al respecto. Nos ampara a quienes nos sentimos concernidos por lo que se pudiese decidir en Cataluña. También es verdad que hay otra forma de actuar, que es la que se empleó hace unos pocos años, que es discutir una reforma estatutaria, tramitarla por los procedimientos previstos en la Constitución y al final someterla a referéndum del pueblo de Cataluña. Por lo tanto, esto de decir que el derecho a decidir es votar cuando uno quiere sobre lo que quiere y que entre quienes quieren, no es así. Hay procedimientos establecidos para que los catalanes, los que viven y trabajan en Cataluña y tienen derecho de voto, manifiesten su opinión sobre el futuro de Cataluña, pero hay que seguir las normas y procedimientos. La desgracia que tenemos, y esto es opinión puramente personal, es que se siguió esa vía, se llegó hasta el referéndum, hubo un referéndum, el referéndum apoyó la reforma estatutaria que había pasado no solo por el Parlamento de Cataluña, sino por las Cortes Generales, y el Partido Popular decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional y ahí empezó un problema. Pero problemas que en democracia tienen solución y nuestra democracia es igual o mejor que cualquier otra para encontrar soluciones a ese tipo de problemas. Y añado a continuación, sin entrar a mayor detalle, esos problemas tienen cauce jurídico constitucional para ser tratados y para tomar decisiones impecables desde el punto de vista democrático, pero cuando son problemas políticos hay que discutirlos políticamente. Y creo que eso es lo que falta. Más preguntas. Aquí me ha dejado un poco usted sin respiración. Esto que ha dicho sobre el derecho a decidir de los catalanes lo dirá naturalmente sobre el derecho a decidir de los vascos, que ayer reclamaban en el Aberdi Eguna, ¿no? Sí, yo soy vasco y digo exactamente igual del derecho de los vascos, de los andaluces, de los extremeños, de los catalanes y de cualquiera. Estamos cubiertos, amparados y protegidos por la misma Constitución. Y estamos muy orgullosos, muchos de los españoles, millones y millones de españoles, vascos, catalanes y otros, de tener una Constitución democrática que lleva ya 36 años. Y ojalá tenga muchísimos más por delante. ¿Que haya que revisarla y reformarla? Por supuesto, porque si no, llegará un momento en que se agoten las ventajas y los beneficios de tener una estabilidad constitucional, pero creo que la estabilidad constitucional y todo lo que ello implica es una bendición que tenemos en España y hay que tener mucho cuidado en ponerla en cuestión. Luis González dice, aunque en la distancia seguramente usted no ha quitado ojo a la evolución del PSOE, del que fue secretario general. ¿Cree sinceramente que el futuro del partido está suficientemente encarrilado y que superará los retos electorales y no solo electorales que tiene por delante? Estoy convencido. Si el Partido Socialista Obrero Español ha superado todo tipo de obstáculos muchísimo más difíciles que los que
enfrentamos en este momento a lo largo de nuestra historia, que es ya muy larga, pues claro que vamos a superar los obstáculos actuales. Es verdad que tenemos dificultades y que los resultados electorales últimos pues no son positivos, no son los que nos gustarían, pero el partido ha tenido épocas mejores y también, durante muchos años, demasiados años, épocas peores que la actual. Por lo tanto, yo confío plenamente en que el Partido Socialista Obrero Español es un partido de futuro y no solo un partido que tiene la mejor historia de los partidos políticos en España. Carlos López Combarros, hace unos meses el primer ministro francés, el español Manuel Valls, comentó que la izquierda o empieza a cambiar sus mensajes o en pocos años desaparecerá. ¿Qué opina usted de esta afirmación? Y, por cierto, ¿qué opina usted de la línea de actuación del gobierno francés en su ámbito económico? En el ámbito económico. Está con nosotros el Yo conozco a Manuel Valls desde hace ya bastantes años. La primera vez que lo conocí fue cuando formaba parte del equipo de Lionel Jospin, cuando era Lionel Jospin primer ministro, allá por los 90, la segunda mitad de los 90. Y siempre me ha parecido un político con una gran altura, determinación, voluntad, claridad, coraje, y lo sigue demostrando ahora, más que nunca ahora, que es primer ministro de Francia en un momento difícil para Francia y para el conjunto de Europa. Yo leí frases de Manuel Valls en una entrevista que le hizo un periodista amigo mío en París, al poco de ser primer ministro. Me pareció una entrevista valiente, pero con la que yo podía coincidir en el 99% de las cosas, cosa que no es fácil entre la socialdemocracia, que somos muy plurales y cada uno pensamos una cosa, pero con aquella entrevista a Manuel Valls, que me parece que es donde figura la frase que usted ha citado, yo coincidía en el 99%, después he tenido ocasión de estar con él y ya del 99 casi se ha pasado al 101% de coincidencia, y me parece que su línea, que la ha marcado el presidente Hollande y él la personifica y la trata de llevar adelante como gobierno, es la línea que tiene que seguir Francia para recuperar impulso económico y para también reducir, voy a utilizar una palabra francesa, la malaise de la sociedad francesa, que es evidente. No solo hay gente agobiada y preocupada aquí en España, también la hay en otros países y Francia es uno de ellos. ¿Qué le parece, señor Almunia, la reforma laboral en España? ¿Desconfía usted de la estabilidad del empleo? Se ha referido en su discurso a la precariedad de los contratos de días o semanas. Bueno, ese es un problema endémico en el mercado de trabajo español, por desgracia. Yo estuve en el origen como ministro de Trabajo de regulación de contratos temporales, pero todavía me acuerdo de lo que decía el preámbulo del decreto, y Carlos Olchaga estaba en la misma mesa conmigo cuando adoptamos aquel paquete de reformas, de una reforma laboral, el año 84, principio del 85. Decía en el año 85, donde la situación de paro era muy dura y la cobertura del desempleo era mucho más baja que la actual, decían, mientras perduren las actuales circunstancias en el mercado de trabajo, unos contratos temporales y tal. El problema es que el mercado de trabajo se dio la vuelta, hubo avalancha de creación de empleo, millones de gente que vinieron desde otros países porque aquí no había fuerza de trabajo suficiente para atender la demanda, y no hemos podido encontrar desde entonces hasta acá una reforma del mercado laboral, de las instituciones del mercado de trabajo, y no solo del mercado de trabajo, porque tiene que ver con el sistema productivo, que pongan coto a una enfermedad endémica que tenemos en nuestro sistema productivo, no solo en el mercado de trabajo, que es precariedad, puestos de trabajo de escasísimo valor añadido, con muy baja retribución, en el límite de lo que es legal, con abusos en la utilización de las posibilidades que ofrece la legislación, y no se ha podido encontrar una solución de fondo. La reforma laboral de este Gobierno, igual que la del anterior, dan pasos en sentido positivo en una serie de aspectos. Por ejemplo, de esta reforma laboral, a mí lo que me parece más sensato es el que ha introducido flexibilidad salarial, que era necesario, porque si no el ajuste se estaba produciendo exclusivamente por el lado del empleo, pero en cambio no hay políticas activas de empleo dignas de tal nombre y no hay actuaciones por el lado del sistema productivo que sean compatibles con una mejora de la calidad del trabajo, que no solo depende de la legislación laboral de las instituciones laborales. Por lo tanto, también en ese área hay mucho trabajo que hacer. Javier Gruana, de la Universidad Rey Juan Carlos, dice: algunos autores
opinan que parte del parón tecnológico de Europa tuvo que ver con el establecimiento de altísimos costes impositivos de entrada en el desarrollo de telecomunicaciones. ¿Cómo casamos una política impositiva compatible con el mantenimiento, mejora del estado de bienestar, con la competitividad europea en el marco global? Eso da por una conferencia. No, sobre qué pasó en mitad de la década de los 90 es una pregunta a la que hay necesariamente que responder de manera seria, porque es ahí, en la mitad de la década de los 90, cuando se produce una divergencia entre la evolución de las economías europeas en términos agregados y la del resto de las economías industrializadas, en particular Estados Unidos. Se puede mirar al impacto de la globalización. Los años 90 es cuando los países emergentes grandes empiezan a pesar y a ocupar un espacio cada vez más relevante en los mercados globales. Es cuando se empieza a extender de manera ya casi generalizada o generalizada el efecto de la liberalización de movimientos de capitales y la globalización de los mercados de capitales y del sistema financiero en toda una serie de capas. En los años 90 es cuando se produce una necesidad de utilizar el mercado interior para desarrollar sectores de punta, para integrar las nuevas tecnologías, para fomentar la innovación. Era el momento en que hubiese sido imprescindible aumentar el esfuerzo en gastos de investigación y desarrollo, y prácticamente nada de eso se hizo. Hemos llegado a la segunda década del siglo XXI con mercados nacionales de telecomunicaciones. Hemos llegado a la segunda década del siglo XXI con imposibilidad de avanzar en una mayor convergencia, ya que no armonización, mayor convergencia de la propiedad intelectual, de los derechos de propiedad intelectual, del copyright y de otros. Seguimos teniendo una asignación nacional del espectro radioeléctrico, que parece un poco de broma, cuando a la vez estos operadores de telecomunicaciones, a los que se refería usted en otra pregunta, o el que me hacía la pregunta, pues dicen que quieren competir con los americanos, que son muy grandes. Pues claro que son grandes, porque tienen un mercado grande. Pero aquí tienen muchos clientes, pero los tienen repartidos en cajitas, que son los mercados nacionales. Y operan en mercados nacionales. ¿Cómo van a poder competir? China está operando en el mercado chino y tiene operadores de telecomunicaciones muy potentes. Y así podíamos seguir, porque hay países emergentes que dentro de poco van a acercarse a la cifra de población del conjunto de la Unión Europea, o al menos del conjunto de la zona euro, porque van muy rápidos en esa dinámica. Y aquí pues hay resistencias, hay obstáculos, hay intereses particulares, hay falta de visión, hay todo un conjunto de cosas. Yo cuando les pregunto a los operadores de telecomunicaciones o que operan en estos mercados, ¿y cuáles son las barreras? Me dicen, nosotros no queremos barreras. Y digo, entonces, ¿quién las quiere? Si la Comisión Europea es favorable a la integración y ustedes, que son los operadores en los mercados, también, ¿dónde está el problema? Ya se imaginan a quiénes señalan. Señalan a los gobiernos nacionales. Pero a su vez los gobiernos nacionales no tienen la misma respuesta cuando les haces esa pregunta. También señalan a los operadores y a unas relaciones estrechas que tienen algunos de ellos con algunos gobiernos, etc. Yo creo que todo esto hay que pensarlo, porque si no, lo que viene pasando en la década de los 90 hasta la crisis, o en este proceso duro y difícil de superación de la crisis, no va a desaparecer, no se va a esfumar, va a seguir estando ahí. Mire que le preguntan, Daniel Tordable, de Radio Intereconomía, ¿qué va a hacer usted a partir del próximo mes cuando deje la comisión? ¿Se va a jubilar? José Manuel González Huesa, ¿usted qué va a hacer a partir de ahora, después de tantos años en Bruselas y en la política? ¿Dedicarse a la política? Bueno, lo que vaya a hacer en el futuro, a partir del 1 de noviembre, lo tengo que pensar, pero como voy a tener mucho tiempo libre, lo voy a pensar entonces, no lo voy a pensar ahora. Lo único que sé es lo que no quiero hacer. No quiero ser un instrumento del tráfico de influencias, me niego. No quiero formar parte de consejos de administración de empresas privadas, no debo. Y no voy a volver a la política porque ya he estado muchos años. Ahora, aparte de eso, lo que vaya a hacer lo tengo que pensar. Pues hay otros muchos que están en su situación o estuvieron en su situación que no hacen precisamente eso, incluso en su partido.
cada uno es cada uno. En nombre de Asisa, Red Eléctrica Española y BT, el consejero delegado de esta última compañía en España, el señor Cabestany, va a despedir el acto. Muchas gracias, señor Almunia, en nombre de los patrocinadores, por atender a esta invitación una vez más. Estamos seguros que dentro de un mes y un día será usted recordado como uno de los mejores comisarios que ha dado este país y le deseamos mucha suerte. Muchas gracias.